Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una vez más a su programa Conversando con los Expertos. En el día de hoy estaremos hablando de la importancia del guión televisivo, que es una herramienta fundamental en el día de hoy para todos los comunicadores sociales, para aquellos programas nacionales independientes que hacen vida de la televisión diaria, como también sus estructuras, cómo se debe realizar un buen guión, porque esto es importante de que los periodistas, de que los pasantes tengan claro lo que es el guión. Hoy estaremos conversando con la jefe de prensa de la televisora andina de Mérida, la licenciada Raquel Alarcón, que nos tiene mayores detalles con respecto a este tema. Bueno, como su nombre lo indica, el guión es la guía, valga la redundancia, que tienen los comunicadores sociales o que tenemos justamente para poder llevar con coherencia la información, en el caso por lo menos de prensa, para poder que el editor en todo caso pueda tener todos los insumos necesarios y de esta manera armar como ese rompecabezas que le traemos muchas veces con las informaciones. Importantísimo porque de ahí es justamente donde se agarra el editor para hacer los cortes necesarios, que es lo que posteriormente se ve en la noticia ya formulada. Cuando no hay un guión de televisión, pues sencillamente está a criterio del editor o según las pocas indicaciones que le pueda dar el periodista o la persona que en este caso necesite entregar alguna información, estamos hablando de prensa, para poder montar la información. Es de vital importancia. Un guión es, como su nombre lo dice, pues justamente esa herramienta necesaria para el editor, porque incluso no puede estar presente el periodista y el editor puede, con un buen guión, montar una excelente información porque sencillamente tiene todo lo necesario para armarla. ¿El guión está estructurado de alguna forma? Sí, el guión de televisión por lo general, por lo menos en Televisora Andina de Mérida, nosotros tratamos de indicarle no solamente al editor, sino al presentador de las noticias, el periodista que está a cargo de la información, y de esta manera él incluso lo puede comentar al momento que está indicando o que está presentando su noticia. Adicionalmente es necesario que se indique la hora y la fecha exacta, esto por la ley vigente en nuestro país en responsabilidad social, y que de esta manera no solamente el editor tenga presente, sino que la persona cuando está viendo en su casa la información pueda saber el día y la fecha y la hora en la que fue tomada esa información. Posteriormente viene lo que es la presentación en vivo que llamamos nosotros, o esos insumos necesarios que colocamos los periodistas en pocas líneas, que son el enganche de la información. Así lo llamo porque cuando se hace un buen guión es necesario que el periodista enganche su información en lo que es esa entrada, es decir, lo que puede marcar la diferencia en el momento de que nuestro televidente se quede con nosotros o cambie sencillamente. Muchas veces critico porque algunos periodistas, incluso también los pasantes, no enganchan bien la información, y de repente cuando uno está realmente revisando las informaciones se da cuenta que pudimos haber abierto con una información que quizás quedó en la jerarquización de 7, 8, 9, sencillamente por no tener una buena presentación. Y posteriormente viene lo que es el desarrollo del guión, donde ya se dan las indicaciones necesarias a lo que es los off, es decir, cuando el periodista no sale en cámara, sino que sencillamente escuchamos su voz, y luego las indicaciones de cómo se ha partido la información según el criterio de cada uno de los periodistas. También se sugiere que se haga un cierre en cámara o una entrada en cámara, esto dependiendo de la información. Para mí el cierre en cámara lo que hace es ponerle el sello del periodista que asume esa información y que por supuesto le permite al televidente identificar la imagen del periodista que le llevó esa información a su hogar. ¿Es igual un guión de noticias a un guión de película? No, es totalmente diferente. Los guiones, nuestros guiones de prensa tienen una particularidad que es la que justamente te acabo de decir. Y los guiones de película, pues obviamente son los cineastas, las personas que más manejan esto, pero incluso el guión de televisión para prensa es totalmente distinto a un guión para un micro, que también es distinto a un guión de documental. Y esto sencillamente lo que hace es referirnos el trabajo que vamos a realizar. De hecho, en prensa nosotros hacemos un guión realmente muy sencillo, no tenemos columnas, por lo menos acá en la televisora es muy fácil de manejar. El otro amerita un storyboard y todo, y muchísimos más elementos que no se tienen en la rutina por el mismo dinamismo del diarismo. De estos programas diarios que uno observa en la televisión, ¿también existe un guión?
Es el deber ser. El deber ser es que haya una preproducción que permita que se tenga un guión, porque de ahí pues no solamente va a partir el presentador, sino también todo el equipo que lo debe acompañar. Sin embargo, en las televisoras regionales es prácticamente imposible tener un guión por el poco recurso que se maneja. Como te decía, es el deber ser. Con el tiempo, pues los periodistas y las personas que están al frente en muchas producciones independientes van adquiriendo pues quizás un poco más de soltura al momento de estar frente a una cámara y no se necesita tanto la rigidez del guión. Amigos y amigas, de esta manera cerramos nuestro programa conversando con los expertos, esperando que haya sido una herramienta útil e indispensable para todos aquellos comunicadores y pasantes del área comunicacional en el medio radial y televisivo. De esta forma llegamos a nuestro final. Chao, chao.